caminamos hasta este sector, Cartagenita, en donde siempre, y más después de la construcción de la doble calzada que comunicaba a Mosquera, Madrid y Facatativá, desde hace aproximadamente unos 7 u 8 años de haberse construido, que también incluyó ciclovía, que fue parte de los compromisos hechos por el Ministerio de Transporte, junto con el puente de Tres Esquinas, el intercambiador de Bojacá, etcétera, etcétera, que se pudiera llegar en doble calzada hasta este punto. Pero después tuvimos el gran impasse de no tener un proceso constructivo que permitiera enlazar esa doble calzada con la reducción de calzada y el paso urbano por Cartagenita, convirtiendo lo que ustedes ven todos los días en un cuello de botella para el tránsito y en un tráfico congestionado permanente en este corredor. Quiero contarles que la comunidad, un grupo importante de ciudadanos que han venido promoviendo, insistiendo que estas obras se hagan. La alcaldía, desde hace un buen tiempo para acá, y especialmente Luis Carlos, Oscar, quien ha estado insistente también ante el ministerio, la asamblea, quien nos jala orejas todo el tiempo diciendo qué ha pasado con ese proyecto allí en Cartagenita, y nosotros pues hemos venido insistiendo que es necesario que esta obra se haga en el menor tiempo posible. Reconocerán ustedes que en marzo de este año se llegó a la etapa de reversión de esta concesión, es decir, que el privado le entregó el corredor a Invías, y una vez se entrega el corredor a Invías, pasamos a un fondo que administra Invías y el ministerio, en donde todo el recaudo de las casetas de este corredor occidental van a ese fondo nacional. Significa que de alguna u otra manera, en ese fondo nacional, Amazonas, Cauca, Nariño, La Guajira, cualquier corredor vial en el país pudiese recibir recursos producto del recaudo de las casetas de este corredor occidental. El gobierno nacional ha defendido que esta es una política de equidad entre territorios como los que tenemos cercanos a Bogotá, que han podido tener unos desarrollos viales más avanzados frente a otros territorios que aún no lo tienen. Sin entrar en la discusión de si efectivamente eso es lo justo, lo equitativo o no, porque en nuestras charlas con el ministerio hemos dicho, no vamos a entrar en esa discusión porque la tuvimos y ya la hemos cerrado. Lo que sí hoy queremos contar es que hemos adelantado mesas técnicas con el Ministerio de Transporte para revisar qué está pensando hoy el Ministerio de Transporte en relación a este proyecto. ¿Por qué? Porque, como se los digo, ya hay reversión del contrato y los recursos excedentes que habían de la concesión, allí depositados y administrados por la concesión, ya son entregados a Invías y van a este fondo nacional, en donde no hay un compartimento exclusivo para ejecutar obras sobre el corredor. El ministerio, a través de las mesas técnicas que hemos hecho, ha anunciado dos temas en específico. El primero es el compromiso absoluto con esta obra de la variante de Cartagenita, que nos quite este cuello de botella y que permita unirnos en doble calzada después de pasar el barrio Chicó a la vía nacional que allí también tenemos. Ellos han dicho que están en total disposición de hacer esta obra pública con un cronograma que no va a sobrepasar la vigencia fiscal actual. Es decir, que entraría en proceso licitatorio este año. Desde la distancia, quiero agradecer a la ministra de Transporte, a la doctora Costanza, y al gobierno por esa gran intención de saldar esa deuda con Facatativá. Entonces, ese cronograma oficialmente ya será anunciado por el ministerio
Nosotros hoy lo que queremos decirle a Facatativá es que sí ha hecho parte de nuestra gestión, de nuestra intención de transmitir esta necesidad al gobierno nacional y que el gobierno hará el anuncio respectivo, el gobierno nacional hará el anuncio respectivo de ese cronograma licitatorio. Y además de poder consentir como provincia que este corredor entre en una concesión corta de 10 o 15 años, de acuerdo con el estudio que se haga financiero, técnico y jurídico del corredor, permitiendo que tengamos los recursos para la operación y el mantenimiento del corredor, porque el mantenimiento ese sí es constante, sí es permanente. Hoy el INVIAS, a través de un contrato, está garantizando esa operación y ese mantenimiento, y con la concesión corta se lograría también garantizar operación, mantenimiento, paralelamente un contrato de obra pública para hacer esta obra, ¿ok? Y también con los recursos de esa concesión corta poder pensar en atender corredores secundarios y vías inclusive rurales de diferentes sectores en Cundinamarca. Eso nos parece sensato, consecuente, responsable, y defenderemos también junto con el gobierno nacional esa propuesta. Está con nosotros la arquitecta Yesenia Herreño, quien es la directora de infraestructura del departamento, para que nos cuente específicamente desde lo técnico qué implicaría esa obra y cómo se adelantan esas mesas con el Ministerio de Transporte. Buenos días a todos, alcalde, buenos días. Gobernador, ya pues como les ha contado, nosotros venimos haciendo esas mesas técnicas con el Ministerio de Transporte, también está vinculada la UPID, ha estado vinculado el INVIAS, incluso pues la UPID fue quien hizo ese comparador público-privado para definir que este año, ya como lo anunció el gobernador, vamos a tener el proceso de licitación de la variante Cartagenita, los 1.7 kilómetros, y la segunda calzada de Facatativá a Cartagenita, que son 1.8 kilómetros. Eso será licitado seguramente por el INVIAS en esta vigencia, y a la par hemos iniciado la estructuración de la concesión corta con la ANI, donde están incluidas pues otras necesidades que también requiere el corredor, los dos intercambiadores, el de Río Bogotá y el de Purina, la continuación también de la ciclorruta y unos temas de espacio público que aún quedan pendientes en el corredor. De lo que nos limita un poco acá en la ejecución, pero que está a cargo pues ya de Nación, le están transfiriendo pues unos riesgos ambientales y de permisos al futuro contratista. Será ese contratista quien adelante esos permisos y nos lo presentará en el cronograma de cómo irá avanzando la ejecución del proyecto. Lo único que hoy tenemos cierto es que la licitación va a ser este año, y cuando pues vengan a socializar el cronograma nosotros estaremos dispuestos a hacer todo el acompañamiento, explicándoles cuáles son las etapas, tanto de la gestión predial, la gestión ambiental y la gestión técnica del proyecto. Y de la concesión corta, pues ya lo tendrá a cargo la ANI, donde también ya nos hemos articulado para presentarle todas las necesidades que consideramos no están incluidas en la estructuración y que logremos pues cerrar el capítulo del peaje a Cartagenita y Facatativá. Muy bien. Además, queremos, bueno, en la distancia nuevamente mi saludo a la ministra Constanza García. Mil gracias por su receptividad, disposición, generosidad, y como lo digo, nosotros hemos estado atentos al desarrollo de esas mesas técnicas. Ella ha permitido que esas mesas técnicas se den y ya muy seguramente estaremos atentos del comunicado oficial en donde se conozca el cronograma específico licitatorio.